desde principio de año, lamentablemente, hablamos de todo lo que está sucediendo y cómo todo impacta en la gente. Más pobreza, más despidos que se regodean en los despidos, más situaciones destructivas, un panorama desalentador, y lo que está pasando con los comedores y merenderos es atroz. Se habla de 5.000 toneladas de alimentos en galpones del Ministerio de Capital Humano. La justicia les pide que los devuelvan y no los devuelven, pero esta investigación que se está realizando y que involucra a 40 dirigentes más o menos, tiene otro correlato, y la verdad es que hay mucha gente que se está aferrando a estas noticias donde de repente nos enteramos que allanan comedores, que encuentran alimentos a punto de vencerse o vencidos, y esto también tenemos que saber de qué se trata. Estamos en comunicación telefónica con Vanina Biasi, diputada nacional por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Bueno, se me trabó la lengua. Vani, ¿cómo estás? Caro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vanina, la verdad es que es mucho lo que tenemos para hablar, porque es distópico y hay frentes por todos lados y hay bombas por todos lados. Parece un campo minado de destrucción lo que estamos viviendo, y de tristeza, porque vemos que la gente explota por los aires directamente. Si no es porque no tiene guita, es porque no tiene para comer, y si no tiene para comer es porque no tiene laburo, porque lo despidieron y la gente se le ríe en la cara, porque hay odiadores seriales todo el tiempo que además están cizañando todo el tiempo desde la crueldad. Ahora, encontraron más de 3 toneladas de comida vencida en comedores de organizaciones piqueteras y hay un detenido. Ese es un título. Desarrollame algo. Mira, en principio estamos viviendo efectivamente un momento totalmente cruel, como marcabas, y atravesado por un incremento brutal de la pobreza, la indigencia, situaciones que realmente hoy estuve en una audiencia con más de 45 expositores y expositoras que estaban dando testimonio de que habían sido despedidos de algún lugar de trabajo, ya sea público o privado. Realmente es absolutamente desolador. Y esto es la conclusión, digamos, de una orientación económica y social de un gobierno que está produciendo este daño. Sí. Esto no es una improvisación, están llevando adelante una política para producir este daño, para finalmente operar una transferencia enorme de recursos de los trabajadores hacia un grupo de empresarios, un grupo menor de empresarios. Entonces, en este contexto el gobierno elige un mecanismo que es demonizar a la organización justamente de los más pobres. No olvidemos que el gobierno duplicó la indigencia, entonces fue a atacar a las organizaciones que se encargaban de organizar a la gente en torno a poder paliar la situación de indigencia que vivían. A ese sector elige para atacar. En este contexto se ha producido una persecución feroz, en particular mi organización vivió el allanamiento de nuestro local partidario, llevando adelante una operación a través de la cual filmaban cada rincón del local, a sabiendas de que es un local partidario, a sabiendas de que en un piso de ese local funciona un medio de comunicación. Estamos viviendo una situación de un régimen que ha cercenado las libertades más elementales, y que está tratando de buscar un chivo expiatorio y una distracción en medio de un fracaso absoluto de su política económica que nos está llevando a una recesión fenomenal. Entonces, ¿qué tienen que hacer para distraernos al respecto de que prometieron una dolarización mágica y no apareció nada? Prometieron que iban a desregular la economía y terminaron desregulando aquellos aspectos que son más nocivos para la población. Quiero decir, todo lo que prometieron no existe en este momento, le mintieron a la población y finalmente hoy están tratando de ocultar sus mentiras a través de estas operaciones o venta de humo que se cocinan dentro de la Quinta de Olivos entre Trebuch, Majul, Viale y el presidente desquiciado que tenemos. Pero entiendo todo. Pero yo te digo una cosa, una cosita. En este sentido, en este marco, digamos, hay una cantidad de atropellos, etcétera. Vos recién me preguntabas por una situación puntual que entiendo que tiene que ver con los allanamientos que se hicieron ayer, que son otra atrocidad. Digamos, si hay mercadería en qué estado en un local, etcétera, ¿te imaginas? No tengo la menor idea por qué motivo será.
y no es tan difícil. El Estado tiene que tener sus mecanismos para poder controlar todo lo que es la entrega de mercadería en cualquier circunstancia. Si no la tiene, lo tiene que implementar. Claro. Y en definitiva también, acá lo que está pasando es que el Estado no puede tenerlo, porque no puede señalar con el dedo a un tercero. Lo de Patricia Bullrich de hoy que llegué a escuchar es un escándalo. O sea, señala con el dedo a un tercero, le da publicidad a 5 kilos de leche que figuran ahí, tiene 5 millones de kilos de comida que ya consta que está vencida y no sé qué más, estamos todos locos. Sí, es todo un delirio. Que opere este tipo de política, digamos. Sí. Todo esto, perdóname, todo esto que ha pasado es persecutorio totalmente. Y persecutorio de un sector de las organizaciones sociales que concentran el 1% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social de este país. Es una vergüenza. Es vergonzoso lo que está pasando, es vergonzoso que además de empobrecer y de duplicar la pobreza, ataquen a los pobres, es todo horrible. Pero hay algo que por algo ganó esta persona y este equipo de gobierno con un montón de mentiras, un montón de cosas mintieron. Ahora, en que eran odiantes y que iban a ir contra los más pobres y que iban a despedir gente, eso lo dijeron y la gente los votó. Y hoy se alegran por un montón de cosas, se alegran porque reprimen. Hay mucha gente en Argentina. No te digo el 55, por supuesto que no, pero hay mucha gente que todavía se alegra por estas situaciones que te estoy diciendo y que votaron por esas circunstancias. Yo te hago una pregunta porque necesitamos saber también. Hay 100 cajas, dice acá, con documentación y planillas de presentismo. ¿Se obliga a la gente a ir a las marchas? ¿Se le descuenta si no va a las marchas? ¿Se le descuenta qué cosa? Plata. ¿Y plata de dónde? De los planes. No te pregunto. El nivel de fantasía que manejamos al respecto de cómo se trasunta la vida, yo creo a veces también que es una falta de respeto. El 40% de la población en la Argentina vive en condiciones realmente jorobadas. Sí. En la Argentina hay una falta de 4 millones de viviendas. Tenemos a unas poblaciones, por ejemplo, solamente en la Villa 21-24 viven 100.000 personas hacinadas. Sí. En la Villa 21-24, por la absoluta desidia del gobierno de Larreta, Alberto Fernández, Milei y Jorge Macri, no llega a un caño con agua potable. La población de la Villa 21-24 no tiene agua potable. Es un horror. Entonces, que sigamos contando el cuentito que cuentan, perdóname que te diga, pero digo, la cosa es que y le descuentan y no sé qué. Pero está buenísimo, porque después me lo dicen a mí, digo, ¿por qué te lo pregunto a vos? Porque vos sabés que yo sé, que no, pero te lo tengo que preguntar, porque está buenísimo aclararlo y dejarnos de joder con esto y mirar donde tenemos que mirar, porque las personas que vamos a los barrios y que vamos a la 21-24, que vamos a los comedores, sabemos lo que está pasando y sabemos que las cocineras cobran 70.000 pesos, laburan 12 horas y cocinan con hambre. Eso lo sabemos. Y mira, y te digo, te aporto algo. Es exactamente así. Mira, yo el martes 9 de julio comí un locro con compañeras y compañeros que son del Polo Obrero de la zona norte de provincia de Buenos Aires. Sí. Charlábamos lo siguiente. En una de las pruebas que hemos presentado frente a la causa nosotros es que en los últimos 4 años 30.000 personas que tienen asistencia social en la Argentina, planes potenciar, eligieron cuando se abrió la oportunidad de hacerlo pasarse a las filas del Polo Obrero. Eso se produjo en medio de una campaña fenomenal que ciertos medios de comunicación llevaron adelante diciendo que el Polo Obrero cobraba el 2% a la gente y que eso estaría mal. Se les explicó reiteradamente que una organización se autofinancia, que este es un 2% voluntario que figura en el estatuto del Polo Obrero, que muchas veces fue impreso y repartido públicamente a muchos de los medios que después usaron esta información como si fuera novedad, vamos a decir, porque todas las organizaciones honestas de este país se autofinancian de esa manera, con el aporte voluntario de sus integrantes. Ahora, ¿sabés por qué se produjeron esos pases? Caracterizamos en gran medida y lo hemos hablado con la gente que pidió los pases, porque de 30.000 finalmente se operaron 20.000 pases. O sea, nosotros no tuvimos gente que se iba porque las extorsionaban, teníamos gente que venían porque se enteraba que
en el polo obrero no se cobraba compulsivamente una suma fija que equivalía muchas veces, en muchas oportunidades, en manos de punteros de las intendencias, al 30% de los ingresos, la gente se enteraba que en esta organización, juntando colectivamente el 2% voluntario de los ingresos que tenían, podían luchar colectivamente, poner en pie comedores como lo hicieron en todo el país. Claro. Es tan insultante que se trate de esa manera la organización. Cuando yo me junto con un grupo de jubilados en mi barrio, y hace 50 años atrás quería hacer una sociedad de jubilados, hacía exactamente eso, nos juntábamos en un lugar, juntábamos la plata para construir el lugar donde queríamos jugar a las cartas, hacíamos, claro. Por favor, ¿cómo se puede denigrar de esa manera la organización de los pobres? Pero por eso... Realmente hay un prejuicio instalado que, bueno, la política se ha encargado de instalar, porque obviamente ellos son los generadores de pobreza, saben que no va a frenar ese fenómeno. 45% de pobreza dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, y en 7 meses ya nos tiene con 55% de pobreza y la duplicación de la indigencia. ¿Cómo se sale? Son unos criminales. Bueno, porque el otro día hablábamos con Mirta Busnelli y Mirta decía... Esto es un exterminio, porque la verdad es que el que no se muere de una cosa se muere de otra. Lo que está pasando y la intimación que se hizo también al Ministerio de Capital Humano en relación a los medicamentos oncológicos, digo, están buscando que se desaparezca del mapa, que quede menos gente directamente. En principio realmente, totalmente, creo que sienten que hay un sector que perfectamente es descartable, y lo operan hasta lugares ya muy jorobados, porque bueno, esto de cortar la medicación oncológica, esto de recortar el acceso a, justamente en estos días estuve participando de diferentes comisiones, una de ellas con relación a los electrodependientes y otra de ellas con relación a modificaciones para la ley de discapacidad en la Argentina. La situación de los electrodependientes es de loco, están haciendo lo imposible para tratar de evitar tener que asistir a 13.000 hogares que en la Argentina necesitan asistencia de electrodependencia. Es un escándalo. No, vos imaginate que es una suma ínfima, pero ellos están colaborando para hacer interpretaciones del tipo de que, por ejemplo, determinado uso de tipo de bomba, si no es permanente durante todo el día, no es considerado una persona electrodependiente. Bueno, realmente estamos en presencia de una crueldad fenomenal que, como vos decís, y como decía Mirta, efectivamente está tratando conscientemente de eliminar una parte de esta sociedad. ¿Cómo están hoy los comedores y merenderos? Digo, no solo de la organización, digo en general, porque a los que yo asisto y voy o charlo, están pidiendo por favor que desde el Ministerio de Capital Humano vaya alguien a corroborar que la gente va a comer, que necesitan la comida y que existen. Mira, el otro día, primero están en ese estado de desesperación efectivamente. Nosotros ponemos en pie, los compañeros del Polo Obrero, ponemos en pie todo lo que tiene que ver con comedores en barrios en todo el país, y definitivamente, digamos, hay algunos que tienen asistencias municipales que en general fueron insuficientes porque se complementaban con la asistencia nacional y hoy la nacional no está llegando. La asistencia local es insuficiente, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires realmente se encargan, digamos, o repartían cosas que tenían que ver con proteínas, etcétera, y eso hoy está absolutamente recortado. Así que la situación es desesperante realmente, y como vos decís, estamos esperando que en definitiva vayan y digan, aspira vos, efectivamente acá se triplicó la cantidad de gente que está necesitando, por ejemplo, muchos listados que muchas veces se encontraron en los locales allanados tienen que ver, por ejemplo, con que de 3 comedores que yo conozco, tienen en lista de espera 2.500 personas. De 3 comedores que yo conozco, y los pueden ir a chequear porque fueron presentados frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para mostrar que necesitaban ampliar la asistencia, y eso finalmente no ocurrió. Creo que de todas las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, al año pasado, noviembre del año pasado, acumulaban creo que 16.000, 17.000 personas en listas de espera. ¿Por qué? Porque la verdad que atravesar el límite de ir a un comedor popular sostenido de esa manera es para algunos trabajadores muy costoso. Es como tener que admitir que tuvieron que bajar un escalón
su nivel de vida. Es terrible lo que está ocurriendo. El otro día hablábamos con una cocinera de un comedor y decía, está viniendo gente que tiene un trabajo en blanco a comer. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Y hablemos de un país que la mitad de la gente vive precarizado, digo, de la otra mitad que supuestamente está mejor, van a los comedores a comer. No, por eso, es de loco. Mira, en mi gremio, en el gremio no docente, el que ingresa con 450.000 pesos de sueldo. Sí. ¿Qué se hace hoy? Claro, ¿qué haces? ¿Y los jubilados? Los jubilados, o sea, los jubilados están teniendo que ser asistidos por trabajadores que están recontra empobrecidos, están sufriendo, teniendo que ver cómo sus hijos lo tienen que asistir, encima que no pueden parar la olla en su casa. La situación es, bueno, creo que amerita la situación, digamos, que pongamos en pie la organización, digamos, de forma cada vez más fuerte. Esto no se va a enfrentar improvisando o llorando en nuestras casas. Tenemos que ponernos de pie, tenemos que organizarnos, juntarnos. Eso es un factor fundamental. Y obviamente también distinguir qué están haciendo los que tendrían que estar haciendo algo. Que es el problema que tenemos hoy. Como hoy tuve una audiencia donde pasaron más de 45 sectores de este país que están siendo despedidos, y la CGT y la CTA, ¿qué están haciendo? Claro. Vanina, buenas noches. Yo quería preguntarte o profundizar tu punto de vista con respecto a la forma de comunicación del gobierno, del oficialismo. Vamos puntualmente con Manuel Adorni, que hace un mes y moneda admitió que hay 5 millones de kilos de alimentos sin distribuir. En primer lugar, culpa al gobierno anterior, que esto lo vemos recurrentemente cuando se culpan y se tiran la pelota unos a otros. Y por otro lado, había dicho que eso se iba a distribuir. Preguntarte por el nivel de violencia que se está manejando a la hora de comunicar y también un poco la criminalización de la pobreza desde la fila del hambre, desde criminalizar los comedores. ¿Cómo lo ves a esto? No, es tal cual, digamos, es un sistema cuya una de las patas fundamentales consiste justamente en tener, digamos, este nivel de odio inyectado en toda la sociedad, buscar los factores de división interna de la sociedad y estar jugando con eso todo el tiempo, porque tienen comprobado de alguna manera, digamos, que tiene un efecto digamos, finalmente positivo para los objetivos que ellos tienen, ¿no? Que es que entre la sociedad nos estemos peleando los mismos que deberíamos estar uniéndonos para enfrentar sus políticas de miseria, de hambre, etcétera. Y lo hace con mecanismos, muy terribles, muy crueles y que están que son muy desafiantes para un país que tuvo tantos logros en terrenos como el de los derechos humanos. Entonces, tener que ver a tu presidente y a tu vicepresidente que están subidos arriba de un tanque, bailando ridículamente, también son una versión extremadamente bizarra de la maldad. No creo que sea un fenómeno totalmente novedoso. Mira, en la Argentina tuvimos un gobierno que estuvo en manos también de una persona que decía hablar con especies muertas, que decía predecir el futuro, etcétera, que fue obviamente López Rega. Sí, claro, López Rega tenía todos los delirios que tiene Javier Milei, le decían el brujo, porque tanto Perón como Isabel Perón atendían a sus recomendaciones y sus sugerencias, e incluso mucho más que eso, porque Perón le permitió el armado de la AAA directamente, digamos, estamos hablando de gente, estuvimos gobernados por gente que creía en este tipo de cuestiones. Y sumado a esto también, una pregunta que se le realizó al presidente fue: hay gente que se está muriendo de hambre, y lo que él responde es, y si se muere, yo no veo gente muriéndose, y verán qué hacer. Sí, ¿no? Lo regula el mercado. Como sin respetar esa investidura, ¿no?, de quien lo dice. Sí, él embanderándose en teorías que son, o lo han sido hasta ahora, bastante marginales también. Porque quiero decir, esta cosa de la regulación, esta boba del mercado, vamos a decir, que se la pasa repitiendo, o lo que leíamos estos días atrás de Murray Rothbard sobre lo que opina de la venta de los chicos y no sé qué más, son en general teorías que tuvieron su auge en los 80, pero también un auge que tiene características. O sea, vos te das cuenta que asumen el poder los Reagan, ese tipo de poderío, etcétera, qué sé yo, y terminan siendo no es que terminan teniendo una preeminencia académica en la imposición de sus teorías, sino que vinieron, impulsaron guerras, hicieron barbaridades y así dominaron el mundo.
Quiero decir, entonces también esto tiene una falta de seriedad desde un punto de vista, detrás de un maníaco que, como decían ustedes antes, está dispuesto a eliminar incluso una parte de la sociedad, porque realmente estamos en un escenario de esas características. Pero yo también lo que quiero mostrar eso de que, en definitiva, tampoco es un fenómeno tan especial de este momento. Yo la otra vez contaba frente a un auditorio que había muchas compañeras peronistas y decía, vamos, recordemos la época de Menem. Lo que pasa es que todo el mundo fue menemista en este país, pero la época de Menem, 3 atentados, el propio hijo asesinado y él siguiendo adelante con el proceso electoral de ese año. Era, por favor, las cosas que nos dio, ¿no? Vani, te iba a preguntar sobre el Congreso, pero prefiero una pregunta corta y una respuesta concreta acerca de lo que está pasando con Loan y la olla que se destapa y no se destapa, porque es un secreto a voces que la trata es un negocio millonario, que, todas las redes macabras que hay y que están alimentadas de alguna manera por los gobiernos de turno. ¿Qué te pasa a vos con este caso? Mira, me sensibiliza especialmente, no solamente por el hecho de lo que estamos viendo, de que es un nenito que ha sido sometido a una cantidad de situaciones que no sabemos por ahora, y todo es una maraña dentro de esta causa que realmente es muy difícil poder distinguir lo que es cierto de lo que no. Lo que está claro, y que creo que es lo que se escucha en las movilizaciones que se han llevado adelante y lo que está diciendo los vecinos, las vecinas en el pueblo, es que acá funciona íntegramente una red de trata de personas, que está metida quien fuera la intendenta de 9 de julio, que está metida la cana y que tiene toda el formato de lo que conocemos quienes hemos llevado adelante la lucha contra la trata de personas durante mucho tiempo en este país. Yo el otro día participé de una comisión donde vinieron diferentes sectores a exponer sobre el tema de la trata y por supuesto salió el tema de Loan. Y estaba Marta Peloni, estaba Gustavo Vera, estaba Gustavo Morales, un fiscal. Quiero decir, había gente que sabía mucho y realmente es tan obvio todo el entramado de trata que hay acá, que lo único que explica que no se desmantele es porque los actores políticos que tienen que ver con el poder están metidos. Claro, porque hay y en este caso es gente que está con Patricia Bullrich y en otro caso es gente que está con el peronismo, porque es intrínseco a los estados y sobre todo en el sector norte de nuestro país, ¿no? Tremendo, tremendo. Vani, te mandamos un beso grande desde acá, gracias. Yo a ustedes, hermoso hablar con ustedes. Igual. Y a disposición cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, un beso enorme. Abrazo. Vani Navia, sí pasó por acá, diputada nacional por el Frente de Izquierda,